Continuamos entonces con el estudio de la escatología. Dios le había mostrado un sueño profético y Daniel le va a interpretar el sueño al rey. Y le dice Daniel a Nabucodonosor: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. El rey Nabucodonosor tenía un poco de ansiedad, tenía un poco de incertidumbre en la vida. Acá vemos, como hablamos hace un ratito, a Nabucodonosor estando en su cama real, el rey estando de una manera confortable. Y este rey tuvo una inquietud. Y debemos tener el pensamiento que enseñar la escatología bíblica es muy bueno, porque el ser humano tiene inquietudes por la vida del futuro, por la vida después de la muerte. El Señor Jesucristo, nuestro Maestro Divino, era un predicador de escatología bíblica. El apóstol Pablo era un predicador de escatología bíblica. Y muchos se salvaron a través de la predicación de la escatología bíblica. La naturaleza humana necesita saber lo que va a acontecer, lo que Dios ha anunciado de profecía bíblica. El Dios del cielo ha revelado los misterios, no solo en el libro del profeta Daniel. Dios ha revelado los misterios del futuro en toda la Biblia, hermanos. Yo quiero hablar un poquito cuáles son las razones del estudio de la escatología bíblica. Primeramente, la naturaleza humana lo requiere. Así como Nabucodonosor tenía esa inquietud por los eventos del futuro, usted y yo también tenemos la inquietud de los eventos del futuro. Dios requiere que nosotros estudiemos escatología bíblica. Por favor, vámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 41. Abra la Biblia. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Isaías, capítulo 41, versículos del 21 al 23, por favor. Léalo conmigo. Insisto, vuélvase un maestro de la Biblia, estudiando, siendo educado de la manera correcta. Mire el título que dice: Dios reta a los falsos dioses. Alejad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Versículo 22. Traigan, anunciemos lo que ha de venir, dice. Dios quiere que usted y yo anunciemos
la profecía bíblica. Dios quiere que usted eduquemos, enseñemos la escatología bíblica. Digamos lo que ha pasado desde el principio, dice, y pondremos nuestro corazón en él. Sepamos también su postremería y hacednos entender lo que ha de venir. Versículo 23 del capítulo 41 del libro de Isaías. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, escatología, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced el bien o el mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ahora vamos al capítulo 42, versículo 9 del profeta Isaías. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Eso significa escatología. Vamos al capítulo 44 del profeta Isaías, versículo 6 y versículo 7. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. La importancia de conocer la escatología bíblica, la importancia de enseñar, proclamar, predicar la doctrina maravillosa de la escatología bíblica. Anúncieles, dice el final del versículo, lo que viene y lo que está por venir. Este es un gran desafío del Dios de la Biblia para usted y para mí. El profeta Isaías, guiado por la tercera persona de la Trinadeidad, el amado Espíritu Santo, estaba mostrando la magnificencia de Dios, la capacidad de Dios, la sabiduría de Dios para anunciar lo que ha de venir. El versículo dice, como hago yo, y desde cuándo, desde que establecí el pueblo antiguo. Un ratito, yo voy a formular una pregunta. ¿Cuándo Dios estableció el pueblo antiguo? Está hablando el pueblo de Israel. Desde Moisés, desde que salieron de Egipto, del Éxodo. Y bueno, ¿sabe qué está diciendo Isaías aquí? Que el Espíritu Santo que inspiró esta escritura
que el Dios del cielo, el Dios omnipotente, el Dios santo, eterno y soberano, comenzó a revelar y quedó por escrito desde los escritos de Moisés, desde que Dios estableció el pueblo antiguo y lo estableció rumbo a la tierra prometida. Y Moisés, en todos esos años, escribió lo que para los judíos es la Torá, palabra hebrea, para los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para nosotros que venimos del griego al español, del latín al español, nosotros lo conocemos como los 5 primeros libros, o en el griego el Pentateuco. Libros escritos por Moisés. Y Dios habló desde el pueblo antiguo escatología. Habló escatología a través de Moisés, a través de los salmos, a través de los profetas y a través de los apóstoles. Y déjenme decirles algo: el canon de las Santas Escrituras está cerrado. No hay más escrituras. La profecía bíblica solamente es la Biblia. No es que Jehová hoy día me ha hablado una revelación nueva fuera de la Biblia. Eso es mentira. Solo la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura que usted y yo debemos entender. Si usted está escuchando a falsos profetas, a falsos maestros y a falsos apóstoles, usted no se va a ir en la doctrina del arrebatamiento. Usted no se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Porque aquellos hombres son mentirosos. Jehová habló a los profetas de la Biblia y habló a los apóstoles de la Biblia. Y el canon de la escritura sagrada está cerrada. Es por eso la inquietud de nosotros salir a través de la televisión, a través de las redes sociales, porque existen millones de falsos maestros enseñando en contra de Dios y diciendo ellos que son maestros de la Biblia. Dios comenzó desde entonces a proclamar lo venidero y a declararlo. Mira qué interesante. Y a ponerlo en orden. 3 conceptos muy importantes. Escríbalo, por favor. Proclamar lo venidero, declarar lo venidero y poner en orden lo venidero. Nosotros, como estudiantes de la profecía bíblica, por supuesto, con la guía del Maestro Divino, el amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, vamos a poner en orden, vamos a entender la escatología, vamos a entender el plan y el programa de Dios para la iglesia cristiana y para los moradores de esta tierra. Mire el versículo 6, por favor, acompáñenme. Estudiemos juntos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Esto es muy interesante.
lo que está diciendo el eterno Jehová. Porque en el Apocalipsis, estos títulos son adjudicados al Señor Jesucristo. El yo soy del monte Sinaí es el yo soy del Nuevo Testamento. Es por eso que el miércoles vamos a enseñar la doctrina de la cristología. Vamos a enseñar la profundidad de la unión hipostática, la encarnación de Dios hecho carne, Dios y hombre. Y vamos a enseñar, si Dios permite, los sábados a la misma hora de hoy, a las 8:30, todo el libro del Apocalipsis. Si usted estudia los lunes la escatología con nosotros y los sábados el Apocalipsis, así demore una cantidad de años, usted va a estar completo en la doctrina de los eventos del futuro. Y usted no va a ser engañado por falsos maestros. Al contrario, Dios lo va a utilizar como instrumento para bendecir a otros. Vamos al Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. Esta es una revelación directamente del Hijo de Dios. Vamos al capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Yo soy el alfa y el omega, el abecedario griego, el principio y el fin. No hay alguien ni hay nada antes que Dios, ni después de Dios. Dice el Señor. Esta palabra Señor en el griego es kurios. Y Señor en el Antiguo Testamento es Adonai. El que es, y el que era, y el que ha de venir. Esta conjugación verbal es lo que significa el nombre yo soy. El nombre yo soy del Antiguo Testamento, del monte Sinaí, es una conjugación verbal hebrea. Es el tetragramatón. Yo soy el que era, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre seré. Él es el eterno. Sigamos leyendo el versículo 8 del capítulo 1 del Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este título de Dios Todopoderoso en el griego es Pantocrato y aparece 10 veces solamente en el Nuevo Testamento. 9 veces aparece en el Apocalipsis y una aparece en Corintios. Vamos por favor al versículo 17b del mismo capítulo del Apocalipsis. No temas, dice Jehová. Yo soy el primero y el último. Y vámonos al capítulo 22, versículo 13 del Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, señores sectarios, señores que no creen que el Señor Jesucristo es Dios, estos versículos del profeta Isaías con los versículos de la revelación del Apocalipsis nos enseña que el Señor Jesucristo es Dios.
Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el gran yo soy. Una de las formas también de demostrar que el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero es observar cómo la profecía bíblica se ha venido cumpliendo a través de los siglos de manera exacta. Entonces, nuestra naturaleza humana requiere conocer la historia del futuro. Dios quiere que el hombre conozca la historia del futuro, pero a través de la Biblia. La esperanza de todo ser humano de una vida después de la muerte o una vida después de la vida terrenal, física, corpórea, lo necesita. Vámonos, por favor, a la epístola primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles de la escuela o el colegio apostólico del Señor Jesucristo. El último apóstol escribiente fue Juan, pero el último llamado apostólico fue Pablo. Ya no hay más apóstoles del ministerio apostólico del Cordero de Dios. ¿Se da cuenta lo importante de conocer la Biblia? Usted ve el Facebook y usted lee pastor, apóstol, maestro y la esposa profeta. Esos títulos nunca se los dio el Señor Jesucristo. El único título que tiene usted como predicador y que tengo yo es de siervo. El apóstol Pablo dice a los que duermen. Se refiere a los cristianos de aquel entonces y de este tiempo que han dejado de existir en la tierra, para que no os entristezcáis, hermano. Un familiar, cuando deja de vivir cristiano, cuando su cuerpo deja de funcionar, él no ha muerto, él está durmiendo. Escúcheme bien, cuando un familiar cristiano muere, no es un hasta luego, es un hasta pronto. Pronto va a venir el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos en Cristo. Pronto la iglesia del Señor Jesucristo va a ser sacada de la tierra. Estamos esperando que suceda esto. Es por eso que debemos de aprender la Biblia, estudiar la Biblia, conocer las doctrinas, cristología, eclesiología, amartología, bibliología, escatología, el Apocalipsis.
No debemos estar afanados con aquellos que dicen que Dios le habló o que el Espíritu Santo habla por mi boca y no necesitan estudiar. Mentira. Son demonios que hablan por la boca de esos falsos maestros. Su padre es Satanás. Y usted va a perder su salvación si usted los escucha a ellos. Porque la fe viene por el oír. Y el oír solamente la palabra de Dios. Pero si usted escucha a un falso maestro, usted va a terminar siendo apóstata. Es por eso la intención de nosotros de educar, juntos estudiar, responder preguntas. Nosotros no somos dueños de la verdad. Usted puede aportar algo más a la escuela de teología bíblica. Para mí es un honor escucharlo, siempre y cuando esté dentro de la doctrina. El Señor Jesucristo retomó la importancia del porvenir. Vámonos al Evangelio de Juan, lindo libro que vamos a estudiar en la Cristología. Capítulo 16, por favor, versículos 12. Acá vamos a ver cómo el Maestro Divino, el Señor Jesús, los alentó a seguir y les dio la promesa de la venida del Espíritu Santo. Recordemos la historia. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, les dice. El Señor no les podía dar una clase en ese momento, porque sus discípulos en aquel entonces todavía no estaban preparados. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Señor Jesús está predicando escatología. Recordemos que el Espíritu Santo viene en el capítulo 2 del libro de Hechos, escrito por el médico Lucas. El médico Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Quiero decirle algo. Hay una gran importancia de estudiar escatología. El 60% de la Biblia es pura escatología bíblica. El amado Espíritu Santo, en las mentes de los apóstoles, os hará saber las cosas que habrán de venir. Fueron los apóstoles y algunos colaboradores que escribieron desde Mateo hasta el Apocalipsis. El Señor Jesús delegó esta tarea de los apóstoles y colaboradores para que usted, la iglesia contemporánea y yo seamos bendecidos con el Nuevo Testamento. Y aquella noche el Señor no les pudo seguir explicando porque no era el momento. Él tenía que morir. El Señor tenía que resucitar. El Señor tenía que ascender al cielo. Y después el Padre y el Hijo tenían que enviar al Espíritu Santo
a los corazones de los discípulos. En aquel momento, los apóstoles y ellos debían de saber por revelación del Espíritu Santo las cosas que tenían que venir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quién le reveló a Pablo la doctrina del arrebatamiento? Fue el amado Espíritu Santo. Pablo enseñaba estos temas escatológicos a los nuevos convertidos. Algunos predicadores, con todo respeto, tienen la opinión que no debemos de enseñar escatología o que no debemos de enseñar profecía bíblica a los nuevos convertidos. Vámonos por favor a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les comento, amados hermanos, que la obra de Tesalónica comenzó en Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo predicó por espacio de casi 3 semanas, 3 sábados en las sinagogas judías. Y muchos judíos se convirtieron. Pero después se armó un gran lío. Los que no quisieron recibir ese mensaje expulsaron a Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo tuvo que huir esa noche. Pablo no estaba más de 3 o 4 semanas. Estaba predicando, hacía discípulos, porque hizo Pablo una tarea intensiva. Recordemos ese ministerio glorioso de Pablo. ¿Quiere que le diga algo? Para mí no hay un líder más grande, mortal, que Pablo. Pablo, camino a Roma, nos enseña una calidad de liderazgo que siendo Pablo preso, encadenado en un barco, terminó siendo el capitán del barco y todos terminaron obedeciendo a Pablo. Pablo era un estratega, era un teólogo, era un maestro, un hombre culto. Él no era un predicador como muchos de ahora que maltratan la psicología de la iglesia porque se sienten mejores que la iglesia. Se sienten con autoridad sobre la iglesia. Hoy en día la iglesia se ha vuelto una iglesia superficial, una iglesia que vive de la luna de sangre, vive de los eventos del cielo, vive de las profecías de los falsos profetas, viven de los cantantes, pero de la Biblia son contadas las iglesias que conocen la Santa Escritura. Son pocos los pastores que estudian, que invierten en libros, en maestros para educar a la iglesia. Y es por eso que la iglesia vive la frialdad que la Biblia nos habla. Es una tristeza, pero es una realidad. Deseamos que usted no sea así. Que usted consulte antes de escuchar videos. Que usted consulte antes de escuchar a predicadores. No enseñan la soberanía.
no enseñan los atributos, no enseñan la gracia de Dios, no enseñan el evangelio del Señor Jesucristo. Esa es lo que vive el pueblo evangélico. Es por eso que mucho pueblo evangélico se ha vuelto católico. Y mucho pastor se ha vuelto católico. Como este señor Luis Palau, que cuando salió el Papa, el jefe religioso del catolicismo romano, el señor Luis Palau dijo que él era un buen hombre y que teníamos que orar por él, porque el Espíritu Santo está en él y porque el Papa ora por los cristianos. ¿Eso es verdad? La Biblia dice, ¿qué tiene que ver Belial con Cristo o Cristo con Belial? La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Muchos de estos predicadores de hoy en día pertenecen al catolicismo romano. Convertidos nuevos de una semana, de 2 semanas, 3 semanas, tenían un fundamento previo del Antiguo Testamento. Sí, porque se convirtieron en la sinagoga. Por lo tanto, estos judíos tuvieron conocimiento previo de la ley, de la palabra de Dios. Es por eso dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Si nos fijamos en los versículos anteriores, si leemos el versículo 2, habla del día del Señor, habla del hombre del pecado, habla del anticristo, el primer hijo predilecto de Satanás, habla del hijo de perdición, que se levantará contra Dios. Todo este tema es escatológico, es tema del futuro. Y Pablo se los estaba enseñando en aquel entonces. Amados hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí. Para mí ha sido un honor el poder estar cerca a ustedes esta noche. El otro lunes vamos a continuar con la responsabilidad del estudio de la escatología y la hermenéutica correcta para estudiar la escatología. Quiero invitarte con todo respeto y honor, con todo cariño de hermanos, de familia de Dios, este miércoles a las 8 de la noche vamos a comenzar el estudio de la cristología. Y así vamos a empezar a dar las clases. Para nosotros es un honor que usted sea parte de esta escuela de teología. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede realizarla y se le va a responder. Muchas gracias por haber estado esta noche juntamente con nosotros. Permítame, por favor, orar a Dios para darle gloria a Dios y cerrar este programa en vivo. Padre amado, Padre Santo, en el nombre digno de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, hemos terminado la enseñanza de la primera parte de la teología escatológica. Quiero agradecer a toda la audiencia, Padre, pastores, diáconos, maestros, evangelistas, hermanas y hermanos en general, e invitados de otras religiones. Quiero pedirle a usted por ellos, para que usted les aumente la gracia
la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la Biblia. Quiero pedirle, Padre, que nos prepare con integridad, que nos prepare con sabiduría, que nos aumente la santidad. Ayúdenos, mi Dios. Y quiero darle las gracias y la gloria a usted por esta noche. Le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.